del foro, cofundador de la tertulia contra aquello y esto, eso ya es más unamuniano que ramoniano, contra esto y aquello, en el Café Gijón, de los gijonadictos. Bueno, es decir, reconozcamos una cosa, ¿vale? No ocurre todo en los cafés. También existe el Ateneo, también, bueno, y los que sean masones, pues su logia. También existe el Ateneo, pero fundamentalmente es el Café Gijón, y bueno, no solo existen los cafés, también existen los restaurantes donde tenían lugar de manera casi concatenada e ininterrumpida banquetes en homenaje a un escritor, luego homenaje al que estaba sentado al lado, y cada día había un banquete de homenaje a alguien, porque una sucursal de los cafés eran los restaurantes, y en los cafés en los que hay un reservado ya directamente no había ni que moverse, se pasaba del café al restaurante y viceversa, y luego, claro, así que se acababa en San Ginés tomando churros, y así nos lucía el pelo, que nos lucía el pelo muchísimo más que ahora, pero menos que en el 17, Y conmovido por el reciente óbito de Flórez, Bárcena, se está tomando palabras de José Rafael Bárcena. Bárcena añade: presidió en los últimos años de su vida en la cafetería Ontanares, siempre cafeterías, a los gentiles. Dirigió cursos y conferencias en la Universidad Complutense de Madrid y en los veranos de la Magdalena, en Cantabria. Su presencia en los foros culturales era notoria y requerida, ya que lograba con su buen humor, su simpatía, ingenio y su casticismo chipén alegrar las reuniones. El alfaqueque, que llamaban sus amigos a Flórez, sí, lo explicaba, solía señalar que alfaqueque, según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, era aquel que desempeñaba el oficio de redimir cautivos o liberar esclavos o prisioneros de guerra. Pero en el Casino de Madrid, donde fue presentado por el también periodista José Luis Izaguirre Romero, sostenían que en las posteriores ediciones de este nombre en el diccionario, dentro de la definición de alfaqueque, también se incluyera a Flórez. Hay que reconocer que no es una palabra de uso frecuente, ni común, ni nada parecido. La nota necrológica es de Javier Memba, por cierto, no lo he dicho. Más madrileño que Lope de Vega, aquí hay un patrón, se empiezan a repetir cosas. En opinión de Ramón Gómez de la Serna, aquí yo creo que está medio citando la construcción, la arquitectura de Ignacio Amestoy, del artículo de Ignacio Amestoy, de quien Flórez fue epígono en la tertulia del Café Pombo, el futuro cronista de la villa, ya he dicho que tiene una especie de biografía de Madrid, es un libro sobre Madrid, prologado por Azorín, que tiene un notabilísimo libro sobre Madrid, pero que no habla de Madrid, habla de lo que él hacía en Madrid, y de la generación del 98, que él insiste que existe, y habla de sus amigos, no habla de Madrid, habla de él y de sus amigos. Flórez habla más de Madrid. El futuro cronista de la villa, que ahora ya se ha hecho mayor y es ciudad, nació en la capital en 1926, 1936 según otros autores. Bueno, 1926, en la noticia, en la biografía de Jardiel Poncela, dice: nace en el Madrid solanesco y ramoniano del Rastro, eso siempre hay que decirlo, el 5 de agosto de 1926. Y sí, dice lo del siglo y tal, aunque dice menos cosas que en la contraportada de Doors. Bueno, que es 1926, 2019. Pues se murió como quien dice ayer. ¿2019? Sí, esta necrológica es de 2019, pues se ha muerto casi ayer. Bueno, un poco menos de ayer, que el tiempo pasa más rápido de lo que a mí me parece. Son ya 2 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues terrible. Yo necesito la vida del alfaqueque para manejarme, porque si no me pierdo. Yo no necesito más tiempo. Necesito más tiempo porque lo empleo peor. Naturalmente hay genios como Rambo, como estaba pensando en este matemático que cometió la estupidez de batirse en duelo. Esta gente podría haber producido genialidades, pero ya con pocos años produjeron una obra suficientemente genial. No, yo necesito más tiempo. Yo soy más torpe, soy más lento, necesito un poco más de
un poco más de años. A cambio, prometo no batirme en duelo con nadie. 1926-2019, que es una vida larga. Sí, más 1926. Siempre sintió predilección por el Madrid de los últimos cafés, que podría situarse en los años 40. Yo diría que un poco más allá, porque Fernando Fernán Gómez, a quien presentaba hace poco, también era un devoto del Café Gijón. Y también Paco Raval tiene su retrato en el Café Gijón, como me hizo notar su bisnieto, Raval Davidov. Y Alexandre, otro gran actor. Alexandre también iba al Café Gijón. Esto ya lo conté, ya lo leí a propósito de, también sacado de la prensa, a propósito de Vicente Alexandre, que claro, él estaba en Wellingtonia, ahí aislado, recibía amigos, muy buenos amigos, pero claro, el que más se dejaba ver en las tertulias literarias era Manuel Alexandre, y mucha gente, muchos visitantes del Gijón lo confundían y le daban su enhorabuena y sus felicitaciones por el premio Nobel. Así que podemos decir, dada la edad de Paco Raval, de Fernán Gómez y de Alexandre, murió también viejo, que mientras ellos vivían había esperanza en los cafés, y podemos decir que no se extinguió en los años 40, sino que ha llegado hasta nuestro siglo. Y hasta nuestro siglo y hasta nuestro milenio, que es el mismo, pero viste más decir lo del milenio. Sin embargo, bueno, en los años 40 también fue un personaje histórico de las tertulias del Gijón. Y habla el alfaqueque: soy partidario de la palabra viva, sin medios audiovisuales, y como hombre de radio, prefiero que sea la palabra la que conduzca la charla y vaya despertando el interés de los asistentes. Y habla Memba. Sin embargo, el Madrid de su juventud fue esa ciudad legendaria de Ava Gardner y Perico Chicote. Y cita al alfaqueque, que también se portó con los periodistas. Era un hombre generosísimo, hecho a sí mismo. Bueno, esto es decía José Guillermo García Valdecasas que eso de hecho a sí mismo queda bien prácticamente solo en los labios de Lucifer. Precisamente Lucifer tendría que haber sido el primero que dijo: yo me he hecho a mí mismo. Hecho a sí mismo. Y cuando murió quedaron varias facturas sin pagar. Recordó Flórez en su presentación, pero no me parece algo para recordar, ni que fuera Anthony Mann. Recordó Flórez en su presentación en el Casino, que es otro círculo, claro, el Ateneo, el Casino, pero al final cafés y copazos, y luego la chocolatería cuando uno ya está tambaleándose y está a punto de morir de hipotermia. En su presentación en el Casino, mientras mostraba un libro por el legendario barman, el libro de Chicote, la ley mojada de Chicote. En lo que a la bibliografía de la que fue autor Rafael Flórez concierne, entiendo que esta noticia es la más completa, esta fue especialmente dada a los protagonistas de la cultura española en el siglo XX. En ella sobresalen títulos como Madrid Fetén, esto ya salió, pero ahora nos lo va a decir con el año. Madrid Fetén, 1964. Mío Jardiel, 1965. León Felipe, 1974, o Edgar Neville, o Neville, es tan inglés y tan anglosajón como para irse a Hollywood, y tan español como ser uno de nuestros autores más castizos, así que digamos, pues Edgar Neville, 1976. Verdadero experto en Jardiel Poncela, atestiguado queda, porque no tiene una sino dos biografías. A este maestro de la comedia dedicó el periodista su obra teatral, es una obra de ficción, Jardiel o Entre todos le mataron y él solo se murió, de 1973. Hombre ponderado, empero su exaltado casticismo, empero. Rafael Flórez fue uno de los pocos que siempre se atrevieron a reivindicar. Esto no salía en... Claro, he hecho esta pausa porque esto lo estaba empezando a decir Amestoy y aquí aparece de una manera más completa. Amestoy, lo hemos dejado en ese momento, Amestoy decía que trabajó en Escorial, donde estaban Ridruejo, Laín, Rosales, Marichalar, y aquí
se abunda en esa noticia diciendo que fue uno de los pocos que siempre se atrevieron a reivindicar a los escritores del falangismo disidente. Claro que pueden ser antipáticos tanto a las izquierdas como a los falangistas ortodoxos y, por supuesto, a los pertenecientes integrantes del movimiento, como algo que básica y llanamente es el franquismo, sin andarnos en florituras ni especificaciones. Claro, un falangista disidente es incómodo para ambos bandos. Para los tres, digamos, para Franco, que no se mete en política, para los falangistas, que son falangistas no disidentes, y para todas las izquierdas, que ya sabemos que andan naturalmente a guantazos entre ellas, como los falangistas. Autores como Pedro Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo o Luis Rosales, autores no juzgados debidamente en nuestros días, esto es de 2019, y lamentablemente, por mucho que exista la casa encendida, que es eso que tanto le gusta a los culturetas y gafapastas, y haya una placa en la casa encendida de verdad, en la casa de Luis Rosales, aunque eso exista, que es como el Centro Cultural Fernán Gómez, ¿verdad?, la casa encendida, aunque ese reconocimiento exista, Luis Rosales tiene media página en mi libro de texto de este año, media página, en tanto que Luis Cernuda, el pollo cernudo como lo llama su maestro, tiene 46 páginas. Un poco desproporcionado, ¿no? Entonces, a pesar de que se lo recuerde en la casa encendida, mucha gente se puede olvidar de por qué se llama así. Es como quienes llevan una camiseta de Iron Maiden y no han escuchado un disco en su vida. Bueno, pues igual, de la misma manera, la gente va a la casa encendida sin haber leído un solo verso de Cernuda. ¿Por qué? Porque si en el instituto es media página, ¿cómo van a conocer quién es? ¿Cómo van a haberlo leído? En cuanto a los demás, no digamos, Dionisio Ridruejo, incómodo para todos, y Pedro Laín Entralgo, estigmatizado, ese ni aparece en el libro. Y Dionisio Ridruejo creo que tampoco, ni como traductor de Pla, ni nada. O sea que sí, es verdad, 2019, y lamentablemente es verdad. Hoy, Luis Rosales, Ridruejo y Laín Entralgo están, como aquí dice, no juzgados debidamente en nuestros días. Aunque claro, eso de no juzgados debidamente queda ambiguo. Es como si hubiera que juzgarlos, sacarlos y fusilarlos por cumplimiento de la ley de memoria histórica o algo así. Deben ser juzgados positivamente como los grandes escritores que son. No entremos en banalidades políticas, que además son complejas incluso para los... Hay unas subdivisiones extrañas que confunden incluso a los dos clásicos bandos. A los que Flórez conoció personalmente cuando todos colaboraban en la legendaria revista Escorial. Así, en una entrevista concedida a El Mundo en 2015, claro, por eso me he ido aquí, preguntado por Ignacio Amestoy, Rafael Flórez manifestó, no lo voy a decir lo que manifiesta, porque lo vamos a ver en Ignacio Amestoy. La tarea de Rafael Flórez también fue la recuperación de la memoria de los condenados al purgatorio del olvido. Vamos a ver, la tarea fue también, no, esa es su tarea principal, y por eso lo llaman el alfaqueque. Con el alfaqueque se va uno de los últimos representantes del Madrid de Edgar Neville o Neville. Bueno, volvamos a lo que nos decía Ignacio Amestoy, que sí, que conoció a Ridruejo, Laín, Rosales y Marichalar. Marichalar, creo que ya es un nombre condenado al ostracismo y al olvido. De hecho, a don Jaime de Marichalar, que ya no es don, lo llevaron, a él no, a su muñeco de cera en el Museo de Cera, lo llevaron al Museo del Ferrocarril o algo así, lo pusieron ahí de tipo que va en un vagón o de tipo que está esperando en un tren. Bueno, pues por lo menos todavía nos acordamos de don Jaime de Marichalar, que ya no es don, pero del escritor, de Antonio Marichalar,
Yo, vamos, Ridruejo a lo mejor ha salido, medio ha salido en un libro. Laín seguro que no. Rosales, media página, pero Marichalar... Ridruejo ahora va a dar su respuesta el alfaqueque, va a poner los puntos sobre las sillas. Ridruejo, luego demócrata, efectivamente, por eso es peliagudo para todos. O sea, se va con la división azul, luego se vuelve un demócrata. El Laín del descargo de conciencia. Bueno, eso es una especie de retractación que nadie le pidió y que, bueno... A mí, yo no tengo ningún problema con el Laín entralgo fascista, no tiene por qué descargar ninguna conciencia ni en el contenedor verde ni en el contenedor blanco, a mí me da igual. Es decir, si escribe bien y es un grandísimo historiador de la medicina y es un médico humanista, pues que sea fascista no lo va a vetar de los libros de texto de lengua y literatura y caramba, de las disciplinas científicas. Y recordemos esa historia de la ciencia y la filosofía de Marías y de Laín Entralgo. Debería volver Laín Entralgo a nuestras aulas, si no a la sección de letras, de humanidades, que vuelva a la de ciencias, porque nadie ha hecho historia de la ciencia como Laín Entralgo. Laín Entralgo, el Rosales de la Casa Encendida. Esto es de 2015, con lo cual no sé si la Casa Encendida existía creo que lo dice por eso, ¿verdad? Que es algo que es muy moderno y que van los culturetas. Ese Rosales es el... Tobar o Aranguren, de estos no dice nada. Tobar la verdad es que era un poco nazi. Y Aranguren se hizo un socialista de tomo y lomo, hay un franquista que hablaba de teología, se puso a defender todo lo que hacía el PSOE, incluyendo el terrorismo de Estado. El caso de Aranguren, dice Amestoy, es significativo. Es lanzado por Dors. Nadie le conocía. Hubo gente que pensó que era un seudónimo de don Eugenio. Pues más quisiera, más quisiera. Y bueno, esto lo dice el alfaqueque. Eso me pasó con el hijo de Gustavo Bueno Sánchez, con el hijo de Gustavo Bueno original, que no es tampoco el original, porque había otro filósofo antes que se llamaba Gustavo Bueno. Es importante decir los segundos apellidos, porque si no me pasa lo que me ha pasado con Luis Alegre, y acabo apuñalando a Luis Alegre pensando que es Luis Alegre, que es Cinna el conspirador y no Cinna el poeta. ¿Era ciertamente liberal ese falangismo?, pregunta Ignacio Amestoy. Eso de falangismo liberal, siendo el falangismo claramente un fascismo, una derivación del fascismo, hasta en su símbolo son haces, las fasces, las haces, aunque esto nos lo explicaba muchas veces José Guillermo García Valdecasas, es algo enteramente casual. O sea, sí, son haces, es algo fascistoide, pero la falange española se llama falange española porque cuando quiso inscribir su partido José Antonio Primo de Rivera, no podía porque se lo impedía la ley de partidos. Y entonces lo que hizo José Guillermo García Valdecasas fue... su padre, Alfonso García Valdecasas, lo que hizo Alfonso García Valdecasas para que pudiera tener su actividad política fue regalarle las siglas de un partido inscrito que era suyo, que era Frente Español. Y por eso acabó, claro, confundando falange, porque el partido era suyo. FE era Frente Español. Pero claro, Frente Español no podía presentarse con el... Estaban inscritas las iniciales, FE. Pero claro, no podía ser Frente Español, había que aprovecharse de ese resquicio legal para inscribir las siglas, pero había que darle otro valor. Y entonces estuvieron pensando y salió Falange Española. Y como decía muchas veces, siempre terminaba la anécdota con esto, pues menos mal que se les ocurrió eso, porque podrían haberle puesto perfectamente Fruslería Española, porque lo importante era ocupar FE, esas siglas que estaban inscritas. ¿Es accidental? Sí, pero esa falange es un correlato perfecto de las fasces, del fascio, del fagismo, como lo llamaba Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, italiano. El falangismo es un fascismo.
El falangismo es un fascismo, más o menos, se puede ser más o menos consciente. Entonces hablar de falangismo liberal, de fascismo liberal, es una contradicción y un contrasentido, porque los fascistas están en contra de los liberales, tanto como de los comunistas marxistas, o incluso más, porque los falangistas son nacionalsocialistas o nacionalsindicalistas, lo que se quiera, pero tienen una raíz socialista, en tanto que no tienen ninguna raíz liberal. Lo liberal queda completamente excluido. Es una mezcla de lo socialista y de la tradición local, de la tradición nacional, de la historia, de las costumbres, de la lengua, de la identidad, etcétera. De la raza, no en el sentido... Bueno, sí, al final sí, por desvaríos de Hitler, pero al principio se trata de la raza en el sentido en el que ya se celebraba en el mundo hispano el Día de la Raza, que no es una raza pseudocientíficamente establecida, sino una raza como aparece en el foro musoliniano, una raza de pintores, navegadores, santos religiosos, una raza que no tiene nada que ver con medir cráneos, etc. A pesar de que ese fascismo, que en las tradiciones tenía un elemento antisemita indiscutible, un elemento antijudío, acaba revolucionado por su variante más exitosa porque conquista medio mundo, que es la de Adolf Hitler, acaba ligada a ese sentido pseudocientífico de la raza. Entonces, el fascismo es una mezcla de raza bien entendida, como en el Día de la Raza que se celebraba en toda Hispanoamérica, y luego mal entendida, es una mezcla de raza y o de tradiciones, identidad, lo que se quiera, y de socialismo. De liberalismo no tiene nada. Entonces, liberal, un falangismo puede ser el falangismo liberal. Y él dice, sí, fue la falange que recuperó a don Antonio Machado frente a los ministros intransigentes del general Franco. Bueno, claro, en un sentido liberal muy amplio, porque no está hablando de la mano invisible, no está hablando del capitalismo, está hablando de ser liberal en el sentido de ser generoso, el sentido originario del término, el sentido clásico, ser liberal, ser generoso, ser caballeros, con lo cual es también algo muy vinculado a la imagen que los españoles tienen de sí, que son nobles, tienen la admiración por el enemigo, por Caupolicán, por los perdedores, por los vencidos, ya sean ellos mismos, ellos se identifican con Indíbil y Mandonio, no se identifican con Escipión. Ellos, digo, los españoles, nosotros, no nos identificamos con Escipión, nos identificamos con Viriato, con Indíbil, con Mandonio, con Numancia, con los perdedores. Pues en eso está, en esa línea que no pertenece al liberalismo, sino a la raza, ese sentido de la raza, está recuperar a don Antonio Machado. Así que es el falangismo liberal en un sentido evidentemente figurado o amplio o clásico, no en el sentido económico-político que tiene. Ahora, sigue preguntando Ignacio Amestoy. Usted es un curioso en un Madrid en el que los ateneos son los cafés. Bueno, hay un trasvase, ¿verdad? Ateneos y cafés. Dice, empecé frecuentando las tertulias de los cafés de la Puerta del Sol de la calle de Alcalá. Fui de los epígonos de la tertulia del café de Pombo, de Ramón, en Carretas. Es que claro, o sea, los cafés de la Puerta del Sol en realidad están en la de Alcalá, claro, en realidad están en la de... Bueno, un segundo, vamos a ver. Sí, en la Puerta del Sol... Lo que es la Puerta del Sol, pocos, es los aledaños. Y además, como digo, en la vía opuesta a la calle de Alcalá está la chocolatería de San Ginés, cuando uno ya desanda el camino y viene trompa y acaba con los churros. Como periodista, pasa por el Informaciones de Víctor de la Serna y el Madrid de Pujol. Y dice, entre mis maestros están don Víctor y don Juan, luego Pepe Altabella y Juan Aparicio, que era amigo de mi padre.
Amestoy. Después de Franco, usted democratiza el Ateneo de Madrid. Dice, fue una lucha grecorromana. Estaba incautado desde el año 39 por los aparatos del Estado. Falangistas, entendemos que estos no liberales, católicos. Mi lucha fue desde dentro, como guerrillero, para conseguir devolver a los socios la propiedad. Vaya, para una vez que funciona esto de luchar desde dentro, generalmente suele salir mal. Por una vez que será una vez que ha salido bien. Dura batalla, dice Amestoy. Por un largo camino, con Adolfo Suárez. Tuve problemas con sus ministros de Cultura hasta que llegó Ricardo de la Cierva, amigo mío, que me ofreció la oportunidad de democratizar el Ateneo. Y ahora Amestoy tiene un arranque. El alfaqueque, un continuador de la Bohemia de Valle. Eso me dicen. Fui su vecino en Tirso de Molina, donde la CNT en el 5. Coincidí con él en su último año, cuando llegó de Italia muy enfermo. Bueno, recordamos todos tenemos presentes esas fotografías de ese palillo, esa momia que era don Ramón. Biógrafo de Gómez de la Serna y Jardiel, dos subversivos. Dice, grandes personajes, nacidos antes de tiempo. Yo creo que no nacieron antes de tiempo, sobre todo por el autor que yo defiendo, que es Jardiel Poncela. Yo no soy ramoniano, yo soy jardieliano. Ramón Gómez de la Serna, bueno, ya lo presentaré y ya le haremos su debida estimación y su debida presentación, con sus méritos y con sus falencias. Yo no pienso que Jardiel naciera antes de tiempo, se murió antes de tiempo, porque el siglo en el que nació debería haber sido el siglo de Jardiel, y el siglo de Čapek, y el siglo de esos grandes creadores. Eran lo que tenía que ser el siglo, y luego salió como salió. Preboste ahora, dice Amestoy, de los ramonianos. Sí, es la continuidad. No nos lo perdamos. Ahora hay truenos. Después de las campanas, el ensayo de Bach, el sol, el viento. Ahora hay lluvia, hay truenos. Y bien, un día variado, desde luego. Un día interesante. Menos mal que no se me ocurre rodar estas cosas en exteriores. Menos mal que no tengo público, no necesito que corra el aire para que el coronavirus tenga menos oportunidades, y menos mal que no ruedo al aire libre. Coincidió con Ramón María del Valle Inclán, lo cual, por cierto, lo hace un poco de menos al decir que Ramón de Ramones, porque con Camilo de Camilos, su biografía de Camilo José Cela, no hay duda, claro. Yo he visto esto de Camilos y he pensado, ¿Camilo de Camilos qué? Camilo de Ori, que es contemporáneo y podría haberlo conocido en los cafés y más en los bares. Camilo de Ori es más de bares. Camilo Cienfuegos, Camilo Alonso Vega, ¿qué Camilo? Claro, Camilo José Cela, CJC, que es algo más habitual que Camilo, solo Camilo, o incluso Don Camilo, pero claro, entonces se puede confundir con el Don Camilo de Papone, con el Don Camilo de Pepone, con el de Giovannino Guareschi, era un señor enorme, se llamaba Giovannino, perdón por lo de el lapsus, eso viene de una lista de títulos humorísticos, pero reales, de películas pornográficas en distintas versiones que a veces mejoran el original y claro, esto me entenderán los italianos. Una era Don Camillo e Papone, es Don Camillo e Pepone, el Pepone que aquí se traduce a veces como Pepón, pero claro, Camilo José Cela es Don Camilo, no, pero claro, Don Camilo puede ser el cura. Bueno, había una que mejoraba mucho el inglés sobre una película de Tim Burton, pero no lo voy a decir porque no procede aquí, pero el español la mejoraba muchísimo. Es decir, una parodia pornográfica de una película de Tim Burton con Johnny Depp. ¿Qué película de Tim Burton? Esa en la que sale Johnny Depp. Y además haciendo de un personaje extravagante, con mucho maquillaje. Esa película. Bueno, pues
está lloviendo y en lugar de ranas salen ciudadanos expresándose en las calles. Es un día extraño, pero lo normal es que cuando llueva la gente se vaya a su casa a no molestar, pero bueno, aquí están saliendo y gritando. Entonces, decía que Camilo de Camilos no ofrece dudas, es Camilo José